funcionamiento, si nosotros queremos un buen funcionamiento, ¿a qué nos debemos acoger? ¿A quién nos debemos acoger? ¿A dónde tenemos que, digamos, enfocar la vida y la conducta? Y quizá es muy complejo porque en el campo de la rehabilitación, en el campo de la drogadicción, en el campo de la crianza, en el campo de un estilo de vida, a nosotros nunca nos habían complicado, porque para muchos es complicar la vida con este tema. O sea, a nosotros nunca se nos habían metido con nuestra vida y más con la conducta. O sea, era un tema poco explorado, era un tema poco explorado, era un tema poco visibilizado en nosotros, o más bien poco tratado. O sea, cuando yo llego a la fundación, me hablan de la palabra tratamiento, que me van a tratar. Yo no pensé que ahí fuese incluida esta parte. Y ahí es donde en nosotros hay una adversión, en nosotros hay una adversión, en nosotros hay una negación, en nosotros se crea un conflicto interno, porque en algún momento hay una parte de nosotros que, aunque nos están llenando ese vacío, se rehúsa a que nos estén tratando, a que nos estén tratando esa parte. O sea, y más, cuando se han entrado en unos buenos años. Ayer hablaba con una señora, el hijo se le fue, un niño de 13 años, se fue de la casa y le dijo, me voy, vuelvo el lunes. O sea, que regresaba el lunes, o sea, que se fue viernes, sábado, domingo, o sea que el muchacho es aplicado, inicia bien el lunes o de zapatero. Y entonces hablábamos de que nosotros los seres humanos y a nivel social, el manual, cuando entra en nuestra vida, en nuestra conducta, viene a volvernos unas personas gobernables, porque nosotros éramos ingobernables. Nosotros éramos unas personas totalmente ingobernables. Entonces viene el manual y nos dice, hermano, usted ahora se tiene que volver una persona, el problema es de la gobernabilidad de las áreas. ¿Qué viene a hacer este manual? A gobernarnos un ejemplo, y ahí yo voy a tratar de detenerme un poco. Viene a gobernarnos esta parte que es muy importante. Si alguien me ayuda nuevamente con el último versículo, y yo quiero dar claridad, y ojalá esto que voy a tratar de hacer énfasis hoy se pueda replicar porque es muy importante. Es muy importante saber trabajar esta parte, saber canalizar es saber interpretar este punto del manual de vida. Entonces, ya vamos a llegar. Si alguien me lee no está cargando. Si alguien me lee el último versículo, amén, le agradezco. Al apóstol. Aún el necio cuando calla es contado por sabio, y el que cierra sus labios es entendido. Aún el necio cuando calla. Entonces, vamos a hablar de aún el necio cuando calla. ¿Es qué? Es contado por sabio. Por sabio. Entonces, nosotros estamos creciendo. Crecer espiritualmente es crecer en sabiduría. Si usted es sabio, usted no va a querer andar en la droga, no va a querer mentir, no va a querer hacer sufrir a su mamá, no va a querer destruir su vida, no va a querer hacer lo malo, no va a ser permisivo. Mire, así como nosotros combatimos la droga como tal y la sustancia como tal, nosotros tenemos que combatir la permisividad. Nosotros no podemos contemplar ni medio centímetro de permisividad. Si yo le permito a mi compañero
que haga lo inadecuado, que haga lo incorrecto, porque es decir, no permitirle que se ciña al manual, al manual terapéutico, al manual clínico, o bien sea al manual espiritual, porque nosotros estamos aprendiendo, esa es la integridad que estamos aprendiendo en la fundación, a actuar bajo lo correcto, a actuar bajo los lineamientos que son, y también a superar, incluso cuando se cometan injusticias, usted pueda enfrentar y no dejarse tirar al piso por ninguna de esas situaciones. Nosotros y el manual también nos enseña a volvernos todoterreno, también nos enseña el manual, porque en la vida nosotros tenemos que enfrentar mucha hostilidad. En la vida nosotros tenemos que enfrentar mucha hostilidad. Entonces, dentro del manual, además de darnos pautas, además de darnos lineamientos, un momento. ¿Me oyen? Entonces les decía, el manual, además de darnos pautas y darnos unos lineamientos, el manual viene y nos dice, aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. O sea que vamos a hablar de ese callar, pero ese callar no es el que a veces nosotros aplicamos. Haga silencio, haga silencio. Es el uno quedarse callado de pronto y sumiso, o no expresar o no exponer. Vamos a interpretarlo de varias maneras. Vamos a empezar el capítulo quizá de atrás hacia adelante. Quizá de atrás hacia adelante. Desde el versículo 1 hay mucha enseñanza. Hay mucha enseñanza. Y entonces me voy a detener en el versículo 28, donde dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Pero entonces usted va a decir, no, pues vivir callado, vivir como borrego. No vamos a hablar ahorita de pronto del callar, del silencio, del quedarse, del omitir. O sea, esto lo podemos interpretar de muchas maneras. Mire, hay un trabajo muy importante. Silenciar mi alma es un reto y es un desafío. Es un reto y es un desafío muy grande. Y entonces, cuando uno logra aquietar su alma, reposar su alma, mente, emociones y voluntad, uno logra silenciarlas, es donde uno empieza a escuchar la voz de Dios. No sé si muchos han oído el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo, y usted lo lee, creo que muchos lo tienen el cartel en la casa o es uno de los más conocidos. Cuando usted logra quietar su alma, usted puede oír la voz de Dios. Usted puede dejarse direccionar. A veces nosotros, ¿para qué es ese silencio a veces necesario? Dios le silenció a los israelitas 430 años. Y a veces el silencio hace parte del tratamiento. A veces el que ahorra sus palabras es entendido. Porque nosotros aún mismo por los mismos procesos mentales, por la ansiedad, por el desespero, por los conflictos, por las luchas, por las batallas,
¿Qué hablamos? ¿Cómo expresamos? ¿Qué sale de su boca muchas veces? Que alguien me diga qué sale de la boca muchas veces. Por ese mismo proceso. ¿Qué manifiestan? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién me ayuda allí? ¿Cómo abrimos la boca muchas veces? ¿Cómo? Solo palabras inicuas. La Para abrimos renegar. bien. ¿La abrimos Mal, bien mal, o la abrimos mal? mal. Bien mal. Correcto. Palabras necias. Continuamente, es correcto, continuamente tenemos que estar revisando porque no es el silencio, entonces me quedo callado porque yo puedo cerrar mi boca y no expresar nada. De hecho, hay personas muy calladas, poco expresivas o más bien introvertidas, pero eso no quiere decir de que internamente esté escuchando muchas voces, esté escuchando voces, tenga voces prendidas en su interior derivadas del conflicto que puede haber dentro del tratamiento, el tiempo, la familia, el dinero, el aceptar que es lo que nos tocó realmente, bien sea lugares, bien sea las personas, bien sea los sitios. ¿Cuál es el conflicto que usted está enfrentando realmente? Que quiero gobernar mi vida a mi manera, mis propios ideales. Miren, muchachos, que las decisiones que ustedes tomen sean el resultado de escuchar primeramente la voz. Dios le decía a los israelitas, siéntese que voy a hablar, pero la voz de Dios no puede confundir. Y a veces nosotros mismos estamos muy confundidos porque tenemos muchas voces internas y también hay... ¿Me ayudan con el micrófono, por favor? Tenemos muchas voces internas y también y súmele las externas que son más, que las externas hacen que se prendan las internas, que las decisiones que nosotros tomemos sean producto de nosotros reposar nuestra alma, aquietar nuestra alma, aquietarla para poder nosotros realmente oír. Yo le puedo decir muy seguro que usted puede sentarse allí todos los días. Yo le mando la foto del devocional a la familia y ay, tan bonito, está ahí sentado, ya lo vi, don Matías. Otras me dicen, ay, don Matías, pues estos días no lo he visto en las fotos. Pero ¿garantiza realmente que usted está escuchando? ¿Garantiza que usted esté escuchando realmente la voz, que usted la esté recibiendo y usted está dejando que esa voz trabaje en su vida? ¿O lo que siempre aprendimos de las abuelitas, entró por aquí y salió por acá? Si usted sigue en esa acelere, usted no va a poder escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque se lo voy a resumir, pero yo le puedo sacar un listado por ahí de 50, pero vamos a resumirlo a 3 nomás, a 3. Vamos a dejarlo en 3. Hay 3 voces. Vamos a hablar de la voz de Dios cuando Él habla a mi conciencia, cuando Él ministra mi espíritu
cuando Él reconforta mi alma, no mi espíritu no tiene lucha, es mi alma la que entra en la lucha y en el conflicto, ¿ya? Dice, confortará mi alma, así como esa ovejita cuando se reposa, se come ese pasto, nuestro ser se alimenta por aquí, miren, su cuerpo se alimenta por aquí, por la boca, no sé si me alcanzan a ver los que estén, su cuerpo se alimenta por aquí. Y entonces usted come papa rellena, chorizo, chuleta, churrasco, baby beef, cazuela de marisco. ¡Oh, Dios mío! Se enfermó más de uno ahorita. Bajémonos pues de nivel. Arroz con huevo, salchichoncito, de vez en cuando jiguirraga, dice un amigo mío en una fundación. ¿Ya? Arroz, lentejas, frijol, bueno, y algún mecato, ¿ya? Usted cuando tiene hambre, por aquí alimenta su cuerpo. Toma agua, toma jugo, toma bebidas, toma café, toma tinto, por aquí. Pero la boca, por decirlo así, del espíritu, es el oído. Es el oído. En otras palabras, por allí Dios a nuestra vida, ni siquiera por los ojos, porque a Jesús le dijeron, el sentido de la fe es el oído, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y si yo estoy hable, estoy oyendo, ¿ustedes qué dicen? Cuando uno está hable, está realmente oyendo, ¿ustedes qué dicen? Señor. No, se confunde. Y hay un psicólogo aquí que me ayude, que estaríamos oyendo realmente. No, Dios no confunde su voz con mi voz. Está la voz de Dios, está mi voz y está la voz del diablo también, porque él también habla. Si Dios habla, el diablo también habla. Porque una de las cosas, digamos, de la forma de actuar del enemigo es sustituyendo o reemplazando lo de Dios. Es más, hubo un momento que los israelitas era tal la lucha y el conflicto que tenían en el desierto. Mire hasta el estado de dureza que llega el ser humano y de rebeldía y de necedad, que los israelitas estaban tan enconflictados en el desierto porque tuvieron que pasar el desierto. Ese es el tratamiento que nosotros tenemos que vivir, donde tenemos que afrontar muchas cosas, muchas situaciones, muchos desaires, muchos estados emocionales, muchos pensamientos también. Si le dan ganas de correr, si yo sé que si yo le pregunto a una mamá, yo le digo ahorita, mi señora, ¿usted le han dado ganas de salir corriendo y dejar todo? A ver qué me dicen. Es que no es nomás usted en la fundación, usted no es pobrecito. Una de las cosas que a mí me desencaja es poder mirar a alguien como pobrecito. ¿Y sabe por qué? Porque todos somos seres humanos, porque todos tenemos los dos pies, los dos ojos, las mismas dos manos, los mismos dos oídos, las mismas dos fosas nasales por donde respiramos. Y usted no es pobrecito porque está en la fundación, por eso es que me va a pesar el allá. No. No se deje tener lástima, no se deje poner lástima. Eso es una voz que usted escuchó que tiene que corregirla. Usted es un hijo de Dios y usted es un príncipe de paz. Usted es hijo del Rey de Reyes. Eso es lo que usted tiene que escuchar. Usted es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso usted no debe mirarse como pobrecito y que el patico feo. Tenga clara su identidad. Y esa es la voz que Dios todos los días va a afirmar en su vida. Usted no depende de las voces que ya escucha y que a veces son las que más lo mueven a usted. Las voces que le dijeron a usted, usted no sirve, usted es un ladrón, usted no hace malas cosas. Esas voces
que activan la propia voz de su alma, que activan sus propios conflictos, que activan sus propias luchas. Y ahí en esa voz es donde el enemigo viene y le mueve a usted unos impulsos, le mueve a usted unos arrebatos y lo pone a usted a tomar decisiones. Viene y lo incita a cometer la falla, lo incita a no modificar, lo incita a endurecerse, le incita a que tenga más fuerza nuestra propia voz que la voz de Dios. Oiga, un secreto aquí y ojalá que no salga de aquí. Por la misericordia de Dios, por su gracia inmerecida que nos da tantas cosas, aún cuando digo tantas cosas va incluida la vida, porque ahí mismo no falta el que dice, ay, pero no me ha mandado para tienda. Ya, tantas cosas aún sin merecerlas. Y muchas veces nosotros ponemos por encima o nuestra voz o la voz del diablo que la voz de Dios. Usted se levanta diciendo, ¿qué quieres, Dios? Usted se levanta con la necesidad de silenciarse un momentico, de que cuando usted vaya a tomar decisiones, usted se pregunte, ¿qué quieres, Dios? ¿Qué es lo más está dispuesto a oír esa voz? Muchos de los muchachos hasta me recochan y me arremedan. Y cuando yo veo a la gente en ese acelere y hable y vomite, oiga, tengo uno que le dicen metralleta. Tengo otro ahí en la fundación que le dicen .50. Vomitan así como esas armas, vomitan tiros o balas. Yo no sé cómo es que 10.000 cartuchos o balas por minuto, no sé, algo así. Tengo a mi .50 y tengo a la tengo la bazooka. Vomitan 100.000 palabras por minuto. Y entonces ahí es donde mi intervención es y empieza y a millón resalto. Entonces hay personas que le dicen a uno, es que uno entonces no puede hablar. No, nunca se está diciendo. La expresión hace parte, la comunicación hace parte de la vida de nosotros. Y hay muchos tipos de comunicación. Usted estudia en cualquier parte y usted se va a dar cuenta, por eso hay una carrera muy importante como es la comunicación social, ahora se llama. Yo no entendía por qué en psicología lo ponían a estudiar una comunicación. Y es que es un arte, es saber comunicar. Por eso los que saben comunicar, los que enseñan a comunicar a veces y le enseñan cómo hablar a uno y cómo decir. Y es válido. A mí me corrigen un poco de veces, pero yo le digo a la gente, hermano, yo así no sea el mejor, el más experto, dejo que mi corazón hable. Dejo que mi corazón hable y prefiero hablar de adentro, porque incluso cuando un presidente, cuando una persona importante muchas veces llegan a esos altos sitios, llegan con un discurso y un formato, donde ahí tratan de comunicar de manera contundente, de manera, en resumen, tratan de dar una idea. Y hay personas que enseñan el arte de la comunicación. ¿Es malo comunicar? No, ya le dije, es un derecho del ser humano y hace parte de la vida. Yo le digo al liderazgo, líder que no comunique, no sirve. Líder que no se da a entender, donde no hay comunicación, no hay nada. ¿Por qué se acaban las relaciones? ¿Por qué se fragmentan los padres? ¿Por qué se fragmenta en la fundación todo? ¿Por qué se fragmenta en todo, en todo, en todo?
¿Qué rompen los países cuando entran en conflicto y cuando entran en guerra? ¿Qué rompen? ¿Qué rompen? Aló, aló, dijo Leonardo, aló, aló. ¿Qué rompen? El diálogo. El diálogo, la comunicación. Comunicación. ¿Qué se rompe a veces entre nosotros? ¿Qué se rompe entre los padres y los hijos? ¿Qué se rompe entre el líder y el residente? ¿Qué se rompe entre el director y el equipo? ¿Qué se rompe entre los profesores y los estudiantes? ¿Qué se rompe entre los padres y la institución? ¿Qué La se falta de rompe? comunicación. La falta de comunicación. La comunicación se rompe, se fragmenta. Entonces, ¿qué rompimos nosotros con Dios? ¿Qué rompimos nosotros con Dios? La La comunicación. comunicación. Y la comunicación es tan importante. De hecho, hay otra palabra que sigue de la comunicación, la comunión. Cuando usted comunica, usted puede tener en común con alguien, comulgar de bien. Es que ese común es donde dos o tres se unen a oír la voz de Dios y a sacar el manual, a sacar dos o tres para tener en común ese manual de vida, para tener en común no solamente los proverbios, sino todo lo que tiene que ver con la vida y con la conducta. Pero nosotros si no silenciamos, si no callamos nuestra alma, Dios nos puede estar diciendo, tu proceso va a durar tanto. Pero yo tengo mi propia voz. Mi voz ya dijo, mi proceso va a ser así, 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 y yo ya lo idealicé. Y cuando viene la voz de Dios, casi que a competir, si se puede decir, porque créalo, yo le decía ahora es por la misericordia de Dios que Dios no nos borra, porque somos osados y somos atrevidos. Somos osados y somos atrevidos. Cuando se empieza a perder y a romper la comunión, la comunicación y la comunión, es porque entraron otras voces. Es porque hay otras voces ya. Es porque se le dio entrada a otra voz. No es que no haya comunicación. No es que no haya comunicación. Solamente que sus hijos ya no están escuchando su voz. Sus hijos toman las decisiones movidos por otras voces, por la voz de un amigo, por la voz de otro amigo. Supongamos, no le digo que un niño, aquí tengo una situación, un niño no escucha la voz del papá, no contesta el teléfono, por ahí dejo un mensaje, vuelvo el lunes, me le reporto el lunes. O sea que, ¿qué voz está escuchando? ¿Qué voz escucha usted? ¿La voz del que está arriba o la voz del que está abajo? En las relaciones interpersonales, ¿qué voz escucha usted? ¿La voz del líder, la voz del terapeuta, la voz del orientador, la voz del educador? ¿O escucha la voz del grave? Escucha la voz del que está por debajo suyo. Todos los procesos que yo me tiré fue por escucharle la voz al grave. Y hoy por hoy, dígame grosero, dígame atrevido, pero incluí y escucho a todo mundo, pero para direccionar mi proceso, porque yo soy un proceso de vida, para direccionar mi proceso, para la toma de decisiones, para emprender situaciones, me apoyo primeramente en una voz que me lleve para arriba. O sea que tengo que escuchar primero la voz de Dios, que sobre la voz de Dios o de arriba de Dios no vive nadie. Y segundo, personas que estén en un nivel
por encima del mío para que me lleven a crecer, para que me lleven a ir, podríamos decir, hacia arriba o hacia adelante. Pero los procesos que yo me tiré era cuando yo me juntaba con los graves, cuando yo me juntaba con los inconformes, con los regadores de malestar, así se les dice en la fundación, los que riegan veneno. Y entonces yo les cuento historias también de mi vida a los muchachos. Allá yo les digo, hermano, llegué y me junté con el aburrido y al otro día me fui de la fundación. Al otro día, hermano, estoy que me voy. No, yo también estoy que me voy. Y empezamos a renegar. No, que es que la comida, no, que es que el lugar, no, que es que el clima. Y les cuento la historia a los muchachos. Y vámonos, sí, yo también me voy. Y les cuento la historia a los muchachos. En el puente allá de la autopista nuevamente. En ese puente el hombre dijo, hermano, yo me voy para mi casa. Y el hombre no dijo, mire, lo llevo. Resuelva. Y ahí sí se da cuenta uno a quién tiene al lado. Por eso, dentro de esa comunicación y comunión, yo le digo a los muchachos, su confianza viene de Dios. No se precipite, no deje que esa voz lo acelere, no deje que sus propias luchas y sus propios conflictos le digan, no, es que mejor esto. No deje que esa voz le diga, estás perdiendo el tiempo. No diga que esa voz le diga a usted, no estoy facturando en la fundación. Hay muchos chaquiros en la fundación. Hay chaquiras, pero también hay chaquiros. Como Shakira ahora dijo que como las mujeres no lloran, sino que facturan. Ahora hay una cantidad de facturadores. Y esa voz interior los mueve a ese tipo de cosas. Y no es malo llegar allá. ¿Eso qué tiene que hacer uno? Silenciarlo. ¿Por qué? Porque usted se tiene que concentrar en otras áreas de su vida. ¿Eso lo va a hacer? Claro, eso lo vas a hacer, pero en su momento. Por ahora tenés que concentrarte en esa voz de Dios y en esas voces que vienen de arriba para recibir los ajustes. Mire, yo mido la recuperación en la capacidad que usted logre desarrollar. Por eso en la fundación, a nivel terapéutico, es receptivo, manos atrás, tan, tan. Y se enseña eso como haciendo el ejercicio. Pero no es solamente hacerlo. Yo llego a fundaciones donde llega el que viene por encima, donde entra el director, donde entra el líder, el profesional y todo el mundo se queda silenciado. El profesor entra al salón y ¿qué pasa con los alumnos? Es una algarabía ni la cosa más impresionante y entra el profesor y todo el mundo como queda. En la casa los niños están derrumbando la casa y cuando entró el papá, silencio. Angelitos, pasamos de demonios a ángeles, rapidito. La pregunta es, ¿realmente hemos logrado silenciar esas voces aquí? A callar a esas voces acá, a quietar esas voces acá. Porque muchas veces viene la voz de Dios, pero también viene la voz del diablo, o también viene la voz de nosotros, y eso a veces arma un salpicón y arma un terremoto, que a lo último, ¿sabe qué dice uno? Cuando usted diga, ay, es que no sé qué hacer. Ay, es que no sé qué hacer, no sé para dónde pegar. Hay confusión de voces. Y es importante dentro del manual, dentro de lo que nosotros tenemos que modificar, porque incluso así como éramos compulsivos para el consumo de sustancias psicoactivas, compulsivos, desesperados, adictos a una sustancia, adictos a la calle, adictos a una cantidad de cosas, quedamos adictos a escuchar muchas voces.
Yo he podido sostenerme en el proceso hasta que aprendí que yo tenía que codificar mi oído. Tenía que codificar mi oído. Si estaba callado, era porque había logrado codificar mi oído con los que estaban encima de mí. Voy a usar un término. Case su oído, de cazar, si se puede decir así. Case su oído. Case su oído con su líder, con su director, con su terapeuta, con su pastor, y no escuche tantas voces. Yo me volví intransigente y para muchos petulante, para muchos arbitrario, para muchos groseros, pero prefiero pasar por todas esas, pero yo codifiqué mi oído con mi autoridad. Y así logré corregir, porque a raticos se me salta, a raticos hay turbación, a raticos se le habla el uno, habla el otro, habla el otro. Es como cuando la gente le ve a uno una enfermedad, una herida, qué sé yo, y ahí mismo, don Matías, le tengo el remedio, échese esto y esto y esto. Oiga, y no han pasado cinco minutos y viene otra persona. Don Matías, le recomiendo esto y esto y esto y esto y esto. Y en una hora escucha uno mínimo, unas 50 voces. Y cada voz es diferente, hermano. Cada voz es diferente. Uno le recomienda ajo, el otro le recomienda perejil, el otro le recomienda mertiolate, el otro le recomienda rifocina, el otro le recomienda saliva en ayunas. Y así. Y no, que mi abuelita hace 10 años le pasó eso y ella con esto se curó. Machaque 3 pastas de esto y esto y esto. Coja un vaso de agua y tírelo de para atrás. Y entonces también ponga debajo del colchón esto y esto y esto y póngaselo ahí y se cura. Así mismo es lo terapéutico. Así mismo funciona nuestra alma y nosotros no la hemos podido silenciar. Nosotros no le hemos podido poner freno a eso. Y así como éramos compulsivos para soplar, ay Dios mío, para montar esa pipa, para montar esa jeringa, para armar esos joint grandotes, así, ay, los muchachos ya, ay, se les quitó el sueño, Dios. Se erizaron, ay, la Jaquembor de la montaña está ahora bien, cárgame, ay, no. Los muchachos entienden la terminología, ellos saben a qué es. Usted imagina hasta ahora usted conejo montado y apenas suena ese candelazo y ay, no, más de uno ya pide permiso, pide al baño. Y así como éramos compulsivos cuando estábamos en las fiestas, en las faenas, en la rumba, en el consumo, todavía hay esa compulsividad por escuchar voces, pero también es tratando de saciar una parte de nosotros. Es también, así como la droga trataba de saciar, si se puede decir entre comillas, que era para saciar, porque no nos saciábamos. Ese es el engaño de la mente, ese es el engaño del interior, porque usted creía escapar de la realidad, pero apenas aterrizaba, tenía que volver y escapar de la realidad. Por eso es la esclavitud a la adicción. Hay personas que cuando tienen un problema se lo cuentan a todos. En la casa, si tiene a 5 personas, a 5 personas se lo cuentan. Van en el mío y ponen esa cara de tragedia y se lo cuentan a otras 5 o a otras 10. Llegan al trabajo y también. Llegan al barrio y también. Llegan donde los amigos y también. Oiga, por redes sociales comunican. En el WhatsApp. Gracias Dios porque me liberaste de esta. O gracias Dios porque de esta voy a salir con... Y meten a Dios. Y meten a Dios, pero no le están oyendo la voz de Dios. Gracias Diosito en el estado del WhatsApp. Gracias Dios por sacarme de estas y sé que mejores batallas voy a salir adelante y qué tan. Y ponen ahí y meten a Dios y ahí mismo
500 mensajes de WhatsApp, o sea, 500 voces. 500 voces. Entonces no puede con la voz de Dios, no puede con la voz de él, no puede con la voz del diablo y le metió 500 voces más. ¿Usted cree que este organismo fue diseñado para caminar con tantas voces a la vez? ¿Usted puede funcionar con tantas voces? Personalmente, yo oigo una sola voz. Yo no puedo funcionar con tantas voces. De hecho, cuando estamos en un grupo y eso se arma algarabía por algo y hablan y alguien dijo algo, Coca-Cola con pan y por ahí alguien dijo, no, café con leche y el otro dijo, no, malteada. Y por ahí también sale el resentido, no, ni Coca-Cola, ni café con leche, ni malteada, nada. Y todo el mundo pidiendo, uno a veces que dice, silencio. Es más, mire que a nivel de organización, siempre se dice en las reuniones, solo habla una persona y si alguien quiere, levanta la mano y pide que la reunión donde todos hablen. De hecho, en las reuniones ponen un moderador donde levantó la mano, ya sigue usted, ya le damos la palabra, va a intervenir, uno llega a esas reuniones y dice, hoy empezamos un orden del día, va a hablar el señor presidente, de ahí sigue y le damos la palabra a Julano, a Julano, a Julano, a Julano, a Julano. Y ya van hasta en un orden del día, ¿cómo va a ser la comunicación? ¿Bajo qué voz usted está direccionando su programa? Hay muchachos que no les gusta oír la voz de arriba, sino que les gusta oír la voz de abajo. Quieren ser mediocres y no quieren pegar para arriba, sino que quieren pegar para abajo. ¿Quiere retroceder usted? ¿Quiere estancarse? Siga escuchando la voz de los de abajo. Siga escuchando la voz de los de abajo. Y se va a estancar. La recomendación es, por eso Dios nos dice silencio. Aun cuando el necio calla, es contado por sabio. Pero ese callar no es no expresar. Ese callar es recibir medicina, recibir fe por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Mire, aquí dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Alguna vez propuse, y vuelvo y se lo digo, tengo muy buena relación con mi familia, pero algún día, quizá como por un desaire familiar, me sirvió el desaire familiar, no dejé que me lastimara, sino que logré revertirlo de manera positiva. Y lo aprendí. Propuse aún estando en la fundación, nunca más volver a decirle a mi familia que yo estaba bien. Nunca más. Propuse. Y hasta el día de hoy yo digo, no, yo estoy bien, yo ya no soplo. Para la gloria de Dios, yo ya no hago esto, nada. ¿Sabe qué propuse? Vea. Silenciarme y propuse más bien que vieran mi caminar, que vieran mis cambios, que vieran mis frutos, que vieran mis resultados. Y han visto tantos frutos y han visto tantos resultados que cuando mis padres hablan de mí, se les salen las lágrimas, pero de felicidad. Y se los he demostrado a los muchachos, una visita de alguno de mis familiares en la fundación. Pero me tocó que silenciarme de tanto cuento, porque ya por la boca ya no me creían. Por la boca ya no me creían. Por la boca ya había prometido el cielo y la tierra y no cumplía. Por la boca les había dicho, yo voy a hacer mi proceso, yo voy a cambiar, yo voy a salir adelante, y ya nadie creía. Es más, el poder de la palabra se ha perdido. Y muchos de nuestros padres, por no decir la mayoría o todos, ya no están esperando esos verbos, esas charlas, esas historias, esas cátedras.
están esperando realmente que nosotros nos silenciemos, que nosotros aquietemos tanta voz interna y que nosotros realmente demostremos con hechos y con acciones. Ojo, ese silenciar de Dios no es para reprimir, ese silenciar de Dios no es para no expresar, ese silenciar de Dios es quédese quieto y reciba la medicina. Yo no sé cuántos han visto la historia de Marta y María. Marta y María eran dos hermanas donde llegó Jesús. Dos hermanas y llegó el maestro a esa casa. Y Marta lo recibió y le dijo, entra, Señor, a mi casa. Esta es tu casa, Señor. Así le dicen a uno muchas veces. Pero cuando uno empieza a hablar, lo sacan a piedra. Cuando uno empieza a hablar, el conflicto interno. Y este man que las pica. Muchos en la fundación no le dicen a uno, pero muchos a uno se la están arriando. Y este man de que las pica, ¿cómo así que este man es que yo tengo que quedarme mínimo 5 años en la fundación? Y este man de qué pues, y mi vida y yo, y empieza el conflicto. Entre don Matías, así le dijeron a Jesús, oh Jesús, maestro, rabí, hijo del Dios Altísimo. Y entonces Marta, era Marta y María, Marta le dijo, oh maestro, entra, siéntate ahí maestro, ¿qué vas a tomar? Y lo dejó ahí, lo atendió bien, lo recibió bien Marta y le dijo, maestro, ¿qué quieres tomar? Y le ofreció algo. Y le dijo, maestro, esta es tu casa. Le dijo, esta es tu casa. Pero Marta lo dejó ahí, lo atendió, pero Marta dice que estaba afanada y turbada, con muchos quehaceres. Con muchos quehaceres. Y dice que afanada y turbada con muchos quehaceres. Y ese afán y esa ansiedad y turbada con tantos quehaceres es lo más probable porque tenía confusión de voces. Había oído muchas voces. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que métase por aquí, haga esto. No, esto no es así, esto es así. Y 100.000 voces internas. Entonces dice que María escogió la mejor parte, la cual no le fue quitada. Eso está en Lucas 10, si no estoy. Ojalá lo revise usted, la historia de Marta y María. Y dice que María, su hermana, aunque no le abrió la puerta, aunque no le dijo bienvenido, aunque no lo había atendido, entre comillas, muy bien, dice que María se sentó a los pies del maestro. Se sentó. ¿A qué se sienta uno a los pies del maestro? Es una figura. Es una figura de rendición, es una figura de humildad, sentarse a los pies. Por eso hay culturas que las personas se sientan en el suelo, se quitan los zapatos, las orientales, por allá en Asia, aún hay judíos, se quitan los zapatos, hay lugares donde las personas entran a las sinagogas sin zapatos, descalzos, como le dijeron a Moisés, quítate el calzado de tus pies, que el lugar donde estás santo es, y se sientan en el piso a escuchar, y solamente está de pie el que habla. ¿Sabe para qué? Es el ejercicio psicológico para que escuchemos una voz, para que nos codifiquemos con una autoridad. Si usted está en tal lugar, en tal fundación, oiga la voz del que tiene que oír. No oiga tantas voces y no se confunda. A veces van los papás a la visita a llevar 50 voces y no alinean al hijo, no ayudan a alinear al hijo o a la hija a que escuchen la voz que tienen que escuchar. Y entonces María, en ese acto de humildad, y es un cuadro relevante en el manual de vida y que enseña conducta y que enseña vida, dice que se sentó a los pies a oír al maestro. Y tan el desespero de Marta que no la dejaba oír. Yo no sé si a usted le pasaba en la escuelita, pero hay personas que no les gusta oír. O sea que hay personas que ni hacen ni dejan hacer. Hay personas que ni entran ni dejan que los otros entren. Mire,
A la fundación llegan personas con ganas de cambiar, sí, pero también en la fundación hay personas que no quieren cambiar. Hagamos eso hoy delante de Dios y delante de esta nube de testigos. Hay personas que están allí pagando cárcel porque no quieren cambiar. Y su familia no está pagando por un tratamiento, su familia está pagando al menos por su tranquilidad. Para que ese sinvergüenza no lo maten en la calle o para que ese sinvergüenza no vaya a quebrarle vidrios todo trabajo o no vaya a exigirle y a pedirle plata. Porque así se la den de patrones, son mantenidos. Entonces su mamá paga por su tranquilidad y su mamá tiene derecho a ser feliz. Pero también es que en la viña del Señor se ve de todo. Yo tengo que reconocer eso. En la fundación se ve de todo. Y hay personas con muy buena disposición a oír la voz, pero hay otros que cuando viene la voz tienen adversidad por la voz. Les cuesta oír la voz. Los oídos les rechinan. Mire, los israelitas en el tratamiento, en el proceso, no querían oír la voz de Dios. Y Dios les empezó a hablar por buenos. Les aturdió los oídos. Así están picados a locos con Dios. Y Dios les puso a que le abriera la tierra. O sea, a sensibilizarlos a que escucharan la voz. Yo direccioné mi vida y mi conducta con tantas voces que me fue mal. Hasta en la calle uno le decía a un man, ve, anda, quita, hace esto, y uno iba y obedecía. Y en la casa le hablaban a uno y uno no obedecía a esa voz. Obedecemos todas las voces menos la voz de Dios. Oiga, y esa voz ahí sentada de María. Y viene Marta y le dice, Señor, ¿no te da afán que tantas cosas por hacer? Tantos quehaceres. Y esa mujer ahí silenciada, escuchándote. No faltan los distractores, los que se enojan cuando usted está escuchando la voz de Dios. Hay distractores de la voz de Dios. Hay enemigos de la voz de Dios y lo van a querer desencarrilar. Como cuando llegan las personas a hacer las cosas bien, no falta el mañoso que le dice, hermano, deja eso así, no hagas eso ahí, acaba rápido ahí, que vamos a hacer más. Yo los oigo. Pero yo ahí mismo digo, ese muchacho no va a llegar lejos. Está en la fundación, pero su proceso se va a estancar. Se va a estancar. Y lo más probable es que no va a pasar nada con él. Después va a saltar a otra fundación. Allá tampoco va a escuchar la voz. Va a saltar a otra fundación. Tampoco va a escuchar la voz. Va a chocar con la voz. Y así se la va a pasar en el círculo vicioso. Entonces María se sentó a escuchar. O sea que fue contada como sabia. Quizá tuviese errores, había necedad en ella, pero ahí escuchando esa voz le iban a corregir. Yo no sé, pero para mí cuando estoy en clases, yo me olvido de todo. Me muero para todo. Es más, en mi casa lo saben, mi familia lo sabe. Perdimos a mi papá, perdieron al esposo, perdieron el amigo, perdieron el hijo. ¿Sabe por qué? Porque estoy escuchando la voz que me sana, la voz que me alinea con la voz de Dios. O sea que estoy recibiendo medicina. ¿Usted sabía que la palabra de Dios es útil para redarguir, para enseñar, para corregir e instruir en toda justicia? Estas palabras que no son las de un hombre, son la voz de Dios, te están sanando, te están corrigiendo, te están alineando, te están sensibilizando, te están fortaleciendo interiormente, espiritualmente, para que dé los pasos que tenés que dar. Y Marta, cargada y brava, llegó y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, con muchos quehaceres. Deja que María escuche. Si tú no puedes escuchar, deja que María escuche. Ella ha escogido la buena parte, la cual es necesaria. No debería ser así. A veces a mí me toca que estar pendiente de las cámaras en la fundación y ya los personajes ya saben. No debería ser así. Cuando ellos ven la cámara que se está moviendo y dicen, nos están viendo. Y ahí mismo se hacen los juiciosos. Pero eso no es garantía. Yo puedo mandar la foto y puede usted demostrarme que está escuchando, que está oyendo la voz, pero no la está oyendo realmente.
tiene el conflicto vivo, tiene el conflicto. Y ahí es donde usted se enmascara, ahí es donde usted se camufla. ¿Sabe por qué? No porque no se le deje hablar, sino porque usted no ha aprendido a silenciarse y a oír la voz que tiene que oír. Mire, yo empiezo a ir soltando a la gente porque ayer nomás le dije a un señor, le dije a alguien y empiezan a argumentarme que es que el líder me dijo esto y esto y esto. Y yo dije, hermano, si le hablaron de arriba, vea, es más, se le digo, y si no es así, hágale, que lo más importante es su conciencia. Pero cuando uno le está dando observaciones a muchos muchachos, cuando a mí me está hablando una persona que está en un nivel por encima mío, cuando a mí me está hablando una persona de un tema que yo desconozco, ¿sabe cuál es mi posición? Callar y estar modo receptivo para oír esa voz. Esa voz me está enseñando, me está dando una herramienta, me está fortaleciendo algo. Y yo ahí no empiezo ni a argumentar, ni a razonar, ni a llevar la contraria, ni nada de eso. Y muchos se dan cuenta de eso y yo lo aplico en mi vida. Yo codifico mi voz con mi autoridad y con las personas que me van a llevar hacia arriba o hacia adelante. Pero realmente es hacia arriba. Y a muchos les cuesta esa parte y muchos se niegan a esa parte y muchos no quieren corregir eso. Y en la fundación, 100 voces, 60 voces, 20 voces, 30 voces. Y sobre esas voces, una cantidad de turbulencia y de voces. Esa voz de la mamá, de la tía, la prima, la bisabuela, la tatarabuela, desentierran hasta la abuelita, la abuela quinta por allá que ya se murió para ver qué dice. ¿Realmente estamos escuchando la voz de Dios? ¿Está usted dispuesto a escuchar la voz de Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué hago? ¿Cuál es mi mejor opción? ¿Cuál es la mejor determinación? Y hay muchachos en la fundación que no les gusta oír la voz de Dios. Yo los voy soltando. Es más, les he llegado a decir, entonces diríjase usted un proceso. Pero a mí, una persona que tiene una trayectoria, que tiene un recorrido, yo la escucho. Oiga, escuchan al que está recién llegado de la olla. Y tienen al líder que tiene 2, 3, 4 años, no lo escuchan. Pero el que está recién llegado, a ese sí escuchan. Cosa tan brava. Pero bendito Dios, el manual de vida, el manual de conducta nos enseña a escuchar a quien tenemos que escuchar. A que usted se codifique realmente auditivamente. Y eso es una parte súper importante. Cuando a mí me llegan, don Matías, hemos determinado esto, nos vamos a llevar nuestro, vamos a hacer aquí, allá. Y ya llegan con su voz. Yo no me meto ya, porque ¿para qué yo confundo más la vaina? Si usted ya tiene su hoja encima, entonces ahí no dice que es mejor, vea. Bueno, hágale, Dios los bendiga y hágale chévere para adelante. Pero, ¿a qué voz camina? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Revisemos esa parte. Revisemos el domingo, ayer en la mañana, yo le estaba diciendo a un personaje esto y esto y esto y esto. Y mi voz, ni por aquí ni por aquí. Yo más bien me quedé callado. Yo dije, no, yo ahí no sigo diciéndole nada. No recibe, no acepta. Como también muchas veces le he dicho, mijo, es que aquí llevamos un pasito adelantico. No es que el ego se le suba a la cabeza. Bájenle un cambio. Usted puede ser el Rambo de la rehabilitación, pero este pedacito no se lo puede saltar nadie, porque todos venimos codificados para escuchar una voz. Y la principal voz, que es la que menos escuchamos, es la voz de Dios. Esto no se salva nadie. Esto tiene que ver con raza, con religión, con cultura, con problema, con lo que usted consumía. Todos venimos bajo ese diseño. Todos recibimos la voz de Dios y nuestro espíritu
solamente se alimenta cuando oye la voz de Dios. Nuestro espíritu no come chatarra. Su alma sí come chatarra. Mi mente, mis emociones, yo le meto chatarra hasta no más. Pero mi espíritu no. Mi espíritu tiene un filtro. Y mi espíritu tiene un discernimiento que solamente escucha la voz de Dios. No sé, revíselo usted y trabajemos con los que yo trabajo realmente con los que son receptivos. Y le digo, no esto, no aquí, vámonos de esta manera, vámonos así, vámonos así. Hay personas que dicen, no, pero es que yo leo también, no, pero es que yo escucho, no, pero es que yo voy al Google. ¿Usted escucha bajo autoridad? ¿Usted se sienta que le hablen bajo la autoridad, bajo el educador, bajo el líder, bajo el terapeuta, bajo el que está por encima suyo? Como hijos tenemos ese problema. Usted no escuchaba a sus papás, usted escuchaba más a los amigos, a los de la calle, a los de que vámonos. En un trabajo, si usted no escucha al de arriba, lo echan, pa. Si usted no le va a hacer caso al que está por encima suyo, al supervisor, al jefe, al gerente, al dueño, si usted no lo escucha, yo no creo que el jefe esté muerto de la risa, lo echan. Entonces, esto hace parte del manual de vida. Vuelvo y lo leo. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Proponga usted no echar ya tanto cuento, demuestre. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Amén. ¿O acepto? Acepto. Amén. Entonces, bueno, familia, 6:05 de la mañana. Hay muchos que ya les huele a desayuno. Hoy es lunes, feliz inicio de semana. Amén. Por allí me levantaron la mano. Vamos a oír también un poquito ahí breve, pero ya son las 6:45. Doña Franci, Alexis. Me equivoqué, no iba a hablar nada todavía. Buenos días. Bueno, señora, listo. ¿Alexis iba a decir algo? Oiga, somos tercos para escuchar la voz de Dios. Y eso no queremos que nos lo corrijan. Yo le puedo enseñar a usted todos los modelos, manual de recaídas, le puedo enseñar toda la farmacología, toda la farmacodependencia, le puedo enseñar todos los pasos para dejar de soplar. Pero si usted no corrige esto, va a tener todos los trastornos a nivel psicológico, de personalidad, el de atención, el trastorno, no, todos los va a tener. Y usted nunca se va a poder enfocar ni en el tratamiento ni en la recuperación. Va a estar usted por allá ido con tantas voces y más fuertes hablan, más duro hablan las voces y más caso le hacemos a la voz de la destrucción que a la voz de la construcción. Apáticos para escuchar la voz de la construcción. Amén. Entonces, familia, no, pues, y 46, Dios los bendiga a ustedes, Dios los guarde, nos vemos mañana con la ayuda de Dios, feliz inicio de semana, que todo les salga bien. Muchas gracias, don Matías. Buenos días para todos. Buen día. Feliz día.